El feudalismo fue una forma de organización propia de la Edad Media. Afectó a la política, la sociedad y la economía. Se basaba en dos ideas principales: la tierra como fuente de riqueza y la protección como necesidad en una época de guerras e inseguridad. En la península ibérica se desarrolló sobre todo en los reinos cristianos, mientras que en Al-Ándalus la organización política y social era distinta. Tras la caída del Imperio Romano, el poder se fragmentó. En muchas zonas no había una autoridad fuerte que protegiera a todos, y la inseguridad aumentó por conflictos y ataques. La población buscó refugio cerca de castillos o nobles con capacidad militar. Así, la tierra y la defensa se convirtieron en el centro del sistema. Quien tenía tierras y guerreros tenía poder. La economía feudal era principalmente agraria. La mayoría de la población vivía en el campo y trabajaba para obtener alimentos. Se producía sobre todo para el consumo local y el comercio tenía menos peso que en épocas posteriores. Por eso la riqueza se medía en tierras, cosechas y ganado. Una mala cosecha podía provocar hambre, y esa dependencia del clima hacía la vida muy inestable. El feudo era un conjunto de tierra y derechos. El señor no solo controlaba campos, también podía controlar parte de la vida del territorio. Ese dominio se llama señorío. En muchos señoríos el señor podía cobrar rentas, exigir trabajos obligatorios y en ocasiones administrar justicia. Esto hacía que los campesinos dependieran del señor y tuvieran que cumplir obligaciones para poder vivir y trabajar. La vida de los campesinos era dura, veían entregar una parte de la cosecha, pagar rentas o tributo y realizar trabajos para el señor. También podían pagar por usar instalaciones esenciales como el molino, el horno o el lagar. Algunos campesinos eran libres, pero con cargas económicas y obligaciones. Otros eran siervos, estaban ligados a la tierra y no podían abandonarla sin permiso. Todo esto mantenía el castillo, la defensa y el poder del señor, pero también generaba desigualdad. Además, el feudalismo se apoyaba en relaciones entre nobles. Estas relaciones se llaman vasallaje. Un noble o caballero juraba fidelidad a otro más poderoso y se comprometía a ayudarle, sobre todo con tropas y apoyo. A cambio recibía protección y, muchas veces, un feudo o recompensas. El vasallaje creó una red de pactos personales que organizaba el poder y la defensa en muchos territorios. En teoría, el rey estaba por encima, pero su poder real podía ser limitado. Para gobernar necesitaba a los nobles, porque eran quienes controlaban tierras y ejércitos. Por eso en muchas épocas los grandes señores tuvieron mucha autonomía en sus dominios y el poder estaba muy repartido. La sociedad feudal era estamental, es decir, dividida en grupos con derechos diferentes. La nobleza tenía privilegios y se encargaba de la guerra y la defensa. El clero tenía gran influencia religiosa y cultural, poseía tierras y recibía rentas. La iglesia también organizaba parte de la vida social, marcaba el calendario con fiestas y celebraciones, y sus monasterios conservaron y copiaron libros. El campesinado era la mayoría, trabajaba la tierra y sostenía el resto con su trabajo, con poca posibilidad de cambiar de estamento. En la historia de España, el feudalismo se relaciona con la formación de los reinos cristianos medievales y con la Reconquista. A medida que se conquistaban territorios, se repartían tierras entre nobles, la iglesia y órdenes militares. Y en muchas zonas se consolidaron señoríos en territorios de frontera para atraer población. Se concedieron fueros y privilegios, normas y ventajas para vivir allí.
organizar la vida local y defender el territorio. Con el paso del tiempo, algunas ciudades crecieron, el comercio fue aumentando y surgieron grupos urbanos con más importancia, como artesanos y comerciantes. Eso fue cambiando la economía y la sociedad, y poco a poco debilitó el feudalismo, aunque su influencia duró muchos siglos. En resumen, el feudalismo fue un sistema medieval basado en la tierra y en relaciones de dependencia. Los señores ofrecían protección y controlaban territorios. Los campesinos trabajaban y pagaban rentas, y entre nobles existía el vasallaje. La sociedad se organizaba en estamentos con privilegios distintos. Y en la península ibérica se desarrolló sobre todo en los reinos cristianos, relacionado con la reconquista, los repartos de tierras, los señoríos Y los fueros para repoblar y organizar nuevos territorios.